Muchas gracias por la amable invitación. Sí, ay, déjenme ver nada más el... Ya, a ver, entonces rápidamente, declaración de conflictos de interés. He impartido conferencias en reuniones médicas nacionales e internacionales, en diferentes foros médicos científicos, así como para las farmacéuticas Lundbeck, M8 y Astrofarma. Desgraciadamente no estoy en la nómina, no poseo acciones de estas farmacéuticas. La información presentada es para fines informativos, debate científico y actualización médica de un tópico de interés. Por lo tanto, representa mi experiencia clínica y recomendación de manejo médico, pero no obliga a la prescripción de un producto o tratamiento particular. Estudié en San Luis Potosí, hice mi especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, fui coordinador de investigación en Baylor College of Medicine en Houston y tengo una maestría en terapia sistémica familiar y de pareja en el Instituto Crisol. Esta plática me habían pedido que la diera dando estrategias para depresión, para ansiedad, sobre todo dando un poco de los trucos de qué antidepresivos se tiene que escoger en una determinada situación. Porque pues evidentemente todos están indicados en depresión, todos están indicados en ansiedad, pero hay algunas particularidades que los hacen diferentes. Primero, definiendo los dos principales síntomas de la depresión. Primero, pues tristeza la mayor parte del tiempo, y un síntoma que se llama anedonia, que es la falta de capacidad para disfrutar cosas que antes sí se disfrutaban. Doctor, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero desde que me siento mal, como que voy, todo el mundo se la pasa bien, yo la verdad no disfruto nada. Hay personas que necesitan muchas situaciones estresantes para llegar a tener depresión, pero también una situación muy grande puede llevarnos a tener un episodio depresivo. Y dependiendo del momento de la vida en el que estemos, va a ser más o menos fácil que tengamos depresión. No es lo mismo tener 40 años, estar en la cúspide del éxito laboral, a tener 80 años, no tener trabajo, que nuestros amigos estén falleciendo. La ansiedad como trastorno, así como hay un trastorno por depresión, hay un trastorno por ansiedad, que es cuando hay preocupación excesiva la mayor parte del tiempo. Preocupación por cosas que nosotros incluso consideramos absurdas. Doctor, es que me da como que hasta miedo de que no alcance a pagar el internet, que me lo vayan a quitar. Entonces, cosas que antes no, vamos, eran necesarias, no nos preocupaban, nos empiezan a preocupar de más. Puede haber inquietud, puede haber dificultad para concentrarse, fatiga fácil, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. El tratamiento va a ser inhibidores selectivos de recaptura de la serotonina o duales, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina. Benzodiazepinas por un tiempo corto, pero realmente el centro del tratamiento van a ser los antidepresivos. Todos tenemos una diferencia diferente a tener depresión, a tener ansiedad, y va a depender de factores biológicos, nuestra genética. Si nosotros tenemos depresión o ansiedad y buscamos en nuestro árbol genealógico, muy frecuentemente vamos a encontrar a alguien más. La forma en que pensamos, situaciones estresantes, factores ambientales. De estos, lo que podemos tratar es, a nivel médico, lo biológico, y a nivel terapia, la forma en que pensamos. Igual, el pilar del tratamiento de la depresión son los antidepresivos. La hipótesis de las monoaminas es la hipótesis más aceptada, que dice que hay 3 neurotransmisores que van a ayudarnos con el estado de ánimo: serotonina, noradrenalina, dopamina. A nivel de la ansiedad, hay varias estructuras cerebrales que están involucradas en la generación de ansiedad. La amígdala, sobre todo, ínsula, sustancia gris periaqueductal, locus coeruleus, hipotálamo, corteza prefrontal, dorso lateral. Amígdala, ínsula, sustancia gris periaqueductal se encargan de una evaluación del estímulo estresante y organizan una respuesta fisiológica hacia ese estímulo. Es decir,
que si yo tengo que dar una presentación, tengo que hacer una tarea, que me den cierto estado de activación, de alerta para estar yo adecuadamente preparado, pero que no me den sudoración, taquicardia, que sea una respuesta fisiológica adecuada si, por ejemplo, alguien me asaltara, alguien me quisiera hacer daño. Hipotálamo, corteza prefrontal dorsolateral. La hipoactividad de esta corteza prefrontal dorsolateral se relaciona con disregulación emocional y déficit en la atención. Primer caso clínico, un poquito antes de entrar en detalles, como para que nos podamos dar una idea de cómo vamos a escoger antidepresivos. Paciente sexo femenino de 40 años que le dice que desde hace 2 meses, después de que perdió su casa porque no pudo pagar el préstamo, empezó a presentar tristeza continua, culpa, dificultad para convivir con otras personas, se siente irritable y explota fácilmente. ¿Qué medicamento empezaríamos de estos? ¿Alguien quiere participar? ¿Quién dice venlafaxina? ¿Ok? Escitalopram. Venla. Escitalopram. Duloxetina. Muy bien. ¿Quién dice que no es para tanto? Muy bien. Evidentemente, las primeras 3 pueden ser, la última para nada, ¿no? No, es la principal. Claro. Todos los antidepresivos funcionan, algunos sobre síntomas diferentes. Aquí hay tristeza todos los días, hay culpa. Los inhibidores de los selectivos de la recaptura de serotonina van a ser de elección en pacientes que tienen ánimo triste, culpa, miedo, irritabilidad, sensación de hostilidad. Los duales, noradrenalina, duloxetina, desvenlafaxina, los podemos escoger preferencialmente en pacientes que tienen anedonia, que ya no pueden experimentar placer, que tienen poco interés, fatiga, falta de energía, poca autoestima. Y aquí es donde lo vemos. Cuando hay una disfunción serotoninérgica, tristeza, culpa, ansiedad, hostilidad, irritabilidad. Cuando es más hacia el lado de noradrenalina, dopamina, placer. Pérdida de capacidad de experimentar placer, poco entusiasmo, poco estado de alerta. Nos puede orientar un poco hacia dónde vamos a dirigirnos, si hacia un ISRS o hacia un dual. Caso clínico 2. Viene Manuel, un chavo de 38 años de edad, ya somos chavos, que perdió su trabajo hace como 6 meses. Desde entonces ha estado triste todos los días, poca motivación, cansado, dice que no se siente suficiente, también se siente enojado y no es capaz de disfrutar de actividades que antes les eran placenteras, como jugar fútbol con sus amigos. Damos un ISRS o un dual. Realmente, pues, si nos fijamos, los síntomas están combinados. Tenemos de los 2 grupos de síntomas. Entonces, aunque sí, estos síntomas nos orientan hacia dónde irnos, en la mayor parte de los casos, los pacientes van a tener de todo. Entonces, lo que escojamos está bien. Lo que escojamos nos va a ayudar con estos pacientes. Todos los antidepresivos son eficaces. Entonces, ¿qué más podemos hacer para orientarnos qué vamos a escoger? Cipriani es un investigador que cada ciertos años hace metaanálisis sobre qué antidepresivo es más tolerable y más potente. Aquí está la tolerabilidad. Entre más arriba esté el antidepresivo, pues más aceptable es. Entre más a la derecha, más tolerable es. Y entonces vamos a ver antidepresivos bien tolerados: 21 que es vortioxetina, 1 que es agomelatina, escitalopram muy bien tolerado, citalopram, y lo que son potentes, igual, vortioxetina. Ahora nos vamos escitalopram, bupropión, mirtazapina. Y aunque hay diferencias individuales, y hay algunos más potentes que otros, hay unos que son mejor tolerados, depende de su lugar en esta gráfica, pues realmente todos están en la bola, ¿no?
O sea, tendrá que ser como un antidepresivo muy malo, como Reboxetina, por ejemplo. O sea, realmente antidepresivos que ni siquiera están en el mercado porque pues no alcanzan el tamaño del efecto necesario. Entonces, igual, pues sí, podemos darnos una idea de cuál es más tolerable, cuál es más potente. Por lo general todos funcionan. Ok, entonces una forma es agrupar por síntomas. Estos síntomas me ayuda más un ISRS, en estos un dual, este es más aceptable, este es más potente. Otro es por efectos secundarios. ¿Qué medicamento me va a ser más tolerable? ¿Qué medicamento me va a dar menos efectos secundarios? ¿Qué nos pueden dar? Disminución del deseo sexual, ganancia de peso. Por lo general todos los antidepresivos a lo largo del tiempo llevan una ganancia de peso no tan notable, pero sí constante. Náuseas, es la marca de la casa, todos los antidepresivos pueden dar náuseas. Mareo, insomnio, boca seca es el efecto secundario más frecuente, pero es el mejor tolerado. Si el paciente se queja, pues que tome agua, se acaba el problema. Caso clínico 3. Un hombre de 27 años de edad que dice que hace 3 meses tiene un cuadro de ansiedad, está irritable durante el día, tiene preocupación excesiva por cosas que no se le hacen importantes como pagar el internet, tensión muscular, dificultad para dormir. Acudió con un psiquiatra hace 2 meses quien dio paroxetina, una tableta en la mañana cada 24 horas, y desde la segunda semana notó que tenía como disminución del deseo sexual, incapacidad para eyacular durante el acto sexual. Entonces su médico psiquiatra le dijo que todos los antidepresivos generan esos efectos y no hay nada que hacer. ¿Usted qué opción le ofrece? A. Continuamos paroxetina, suspendemos a los 6 meses, lo tranquilizamos con el hecho de que al suspender va a regresar el deseo sexual. Suspendemos el antidepresivo e intentamos medidas no farmacológicas para la depresión. Cambiamos de antidepresivo, continuar paroxetina y tomamos una posición expectante. Este efecto sexual secundario remite al pasar el tiempo. Igual, ¿quién dice que la opción A? Le dejamos la paroxetina y pues a ver qué. No, okay. Ajá. B, suspendemos la paroxetina y le damos terapia. Efectivamente, si en este punto que lleva 2 meses con el tratamiento, suspendemos la paroxetina, la tasa de recaída de un trastorno de ansiedad es del 90%. Entonces puede ser que estemos en este 10% de suerte de que pues, lo suspendemos y no pasa nada, no es lo más frecuente. Continuar con paroxetina y suspender a los 6 meses. Si hablamos con un paciente intensamente preocupado, deprimido, nos va a decir, doctor, ahorita no me interesa coger, o sea, ahorita yo lo que quiero es estar bien, entonces deme lo que usted quiera. Ya que damos tratamiento, pues evidentemente va cambiando. Ya que un paciente está bien, está en su vida diaria, claro que la vida sexual pues es un componente importante de su vida mental. C, cambiar de antidepresivo. La paroxetina tiene efectos sexuales secundarios muy fuertes, mejor lo cambiamos. ¿Quién se va por esa opción? Muy bien. Sí, de todos yo creo que la paroxetina es el antidepresivo que da efectos sexuales secundarios más fuertes. Paradójicamente es el antidepresivo que es más potente sobre ansiedad. Entonces lo tendemos a dar mucho, pero sí tenemos este efecto sexual secundario. Continuar paroxetina y tomar una posición expectante. Siempre que hay una disfunción sexual, llámese no tengo deseo sexual, me tardo más tiempo en llegar al orgasmo, no tengo orgasmos, cualquiera de estas, por lo general, se permanece a lo largo del tiempo en el 90% de los pacientes. Si hay pacientes que dicen, no, pues yo así me la he hecho, son 6 meses, no pasa nada, y que de repente remite el efecto, pero esa es la excepción, eso no es lo común. Entonces sí, hay que cambiar de antidepresivo por alguno con un mejor perfil con efectos secundarios. Incluso hay algunos como vicios del pensamiento, como algunos mitos de, doctor, yo a todos mis pacientes le doy paroxetina porque entonces así los chavos se tardan más tiempo en llegar al orgasmo y hasta sus novias me lo agradecen. ¿Esta es la realidad? Porque digo, yo soy terapeuta de pareja y cuando esto pasa, lo que me dicen las chavas es,
ya no le gusto, anda con otra. O sea, en el imaginario mexicano, en nuestro entorno cultural, es como difícil de procesar esta información. Entonces siempre es información que se les tiene que dar. Mientras esté tomando el medicamento, puede no tener ganas, puede tardarse más tiempo en eyacular, puede simplemente no eyacular, puede no tener un orgasmo. Todas las disfunciones sexuales son más frecuentes en mujeres, son mejor toleradas por mujeres. Aquí tengo esta tabla de otro metaanálisis que se hizo. Los pacientes que presentan disfunción sexual con citalopram son el 78.6%, 70.6% con fluoxetina, 80.3% con sertralina, 79.8% con venlafaxina. En este estudio no, 71.5% con paroxetina, pero si hay antidepresivos con un mejor perfil, que van a ser escitalopram con 37%, fluvoxamina con 25.8%, mirtazapina 24.5%, y bupropión realmente pues, se acerca mucho a lo que es el placebo. Incluso hay pacientes en quienes mejora el deseo sexual. Bueno, lo que ya vamos mencionando, con cuáles hay mayor disfunción sexual: citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina. Y sí, con bupropión realmente es como si le diéramos placebo. Bupropión no afecta la función sexual. Bupropión conlleva menos probabilidad de efectos sexuales secundarios. Paroxetina es el ISRS que más frecuentemente, no en este estudio, en otros sí, lleva disfunción sexual. Ahora, ¿realmente nos va a orientar hacia qué antidepresivo vamos a dar? Depende mucho del paciente. La verdad es que si hay quien nos va a decir: doctor, es que de verdad a mí no me importa. A mí lo que me importa es ahorita estar bien. Entonces yo creo que es algo que tenemos que hablar con el paciente y hasta decirles, pues bueno, si no le importa, si ahorita la prioridad es pues, no estar deprimido, no tener ansiedad, pues en el futuro lo podemos hablar. Si en el futuro se vuelve una prioridad lo sexual, podemos hacer ajustes del antidepresivo. Alteraciones metabólicas. Con fluoxetina hay ganancia de peso, el 6.8% de los pacientes. Con sertralina también. Con citalopram no hay tantos estudios, pero bueno, los estudios clásicos de antidepresivos se alargan los tiempos de coagulación. Con el citalopram hay hasta alteraciones de la glicemia en diabéticos, pero en un bajo porcentaje, 0.79% de los pacientes. Hay un riesgo de cambios metabólicos en pacientes con enfermedad coronaria. Con paroxetina puede haber trastornos digestivos. Y entonces, pues bueno, o sea, con todos los antidepresivos tenemos este riesgo de aumento de peso. Con algunos más que con otros, pero no es algo constante. Cuando nosotros buscamos varios artículos, hay algunos que nos dicen: no, sertralina es súper bueno para lo metabólico, y hay otros que no. Entonces es información que entre los diferentes artículos no es tan exacta. Pero si nos detenemos de, bueno, es que no quiero que suba de peso, no le voy a dar antidepresivo, la depresión por sí misma se asocia con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Hay un imbalance en el eje hipotálamo pituitario adrenal de regulación del sistema regulatorio de estrés, hay aumento del apetito y de hormonas de estrés. Como en muchos casos de depresión, sobre todo en muchos casos de ansiedad, hay insomnio. Al haber alteraciones del sueño, así como la nutrición es importante, descansar es vital para la generación de proteínas, y entonces la irrupción del ciclo sueño-vigilia lleva a un riesgo de alteraciones metabólicas. Ahora, ya dimos un antidepresivo, ¿cómo nos va a ir con el antidepresivo? Tenemos el estudio STAR-D que se llevó a cabo en el año 2006, es el estudio más importante en depresión. Muestra que hasta el 50% de los pacientes con depresión les fue muy bien con un antidepresivo. Pero si al 50% le fue muy bien con un antidepresivo, ¿qué pasa con el otro 50%?
Pues bueno, de los pacientes, a todos los que nosotros les demos un antidepresivo, con el 50% de los pacientes va a ser más que suficiente, va a ser una respuesta adecuada. Pero hay pacientes que tienen una remisión parcial. Doctor, me siento ya bien, ya no me quiero matar, pero pues no me siento tan bien como antes de que empezara la depresión. Me siento bien, pero ya no me concentro en el trabajo, me dicen que estoy lento, es decir, como que mejoré en algunos síntomas y algunos persisten. El insomnio, la falta de concentración, la falta de apetito. Depresión resistente al tratamiento. Ya le di los antidepresivos en un tiempo adecuado y no jala para nada. Entonces, pues bueno, tenemos que hacernos de más estrategias porque pues si el 50% de los pacientes con antidepresivos les va a faltar algo más, pues es muy alto porcentaje. Entonces, tenemos depresión resistente al tratamiento, donde si es un concepto un poco más difícil de tratar, sería algo más especializado en psiquiatría. Vamos a ver lo que es depresión difícil de tratar, que es algo que podemos hacer en nuestro consultorio día a día, porque ya las técnicas para depresión difícil de tratar, para depresión resistente al tratamiento, ya puede ser estimulación magnética transcranial, esketamina, o sea, se escapa un poco a lo que podemos hacer en nuestro consultorio. Depresión difícil de tratar, los pacientes no alcanzan un adecuado control de los síntomas a pesar de que ya le dimos un abordaje adecuado. Depresión resistente al tratamiento, dimos 2 tratamientos adecuados, no hubo ningún cambio. Hay que referir con un especialista. No hay como tal una condición binaria donde la depresión es difícil o no es difícil, más bien hay depresiones, ansiedades, donde hay como ciertos síntomas que son residuales. Con la ansiedad me empezó insomnio, ya me dieron tratamiento, eso es mucho mejor, pero el insomnio sigue. Es decir, no tengo una mejoría del 100%. ¿Qué puedo hacer? Hay varias opciones. Una es, le voy a subir la dosis al antidepresivo. Otra, voy a agregar psicoterapia. Como ahorita son estrategias farmacológicas, se escapa al tema de esta sesión. Agregar tratamiento con un antipsicótico. Si nosotros decidimos subir la dosis del antidepresivo, tenemos que sabernos nuestros máximos y mínimos. Fluoxetina 20 mínimo, 80 máximo, citalopram 20, la dosis máxima 40. Todo es muy útil, sin embargo, tenemos evidencia de que con los medicamentos duales, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, mirtazapina, aumentar de dosis aumenta el efecto. Esto no pasa con los ISRS. Los pacientes que llegan con nosotros que toman 3 tabletas de fluoxetina en la mañana tienen exactamente el mismo efecto terapéutico a que si tomaran una. Entonces, duales podemos aumentar, va a haber más efecto, ISRS no. Otra opción, agregar tratamiento con un antipsicótico. Me dirán mis maestros, a ver Toranzo, si el paciente no está psicótico, ¿para qué le vas a dar un antipsicótico? Pues sí, los antipsicóticos de primera generación, los que salieron en 1960, que tienen muchos efectos secundarios, no tienen absolutamente ningún efecto sobre la depresión, solamente sobre la psicosis. Pero la segunda generación de antipsicóticos tienen afinidad sobre receptores de dopamina, pero también sobre el receptor 5-HT2A de serotonina. También sobre receptores alfa-adrenérgicos, que sí, bueno, serotonina, noradrenalina, influyen en el estado de ánimo, influyen en la ansiedad. Son medicamentos que nos van a ayudar a potenciar el efecto de los antidepresivos. Vemos que pues sí, sobre el receptor 5-HT2A nos confiere eficacia antidepresiva. Hay acciones muscarínicas, hay que tener cuidado con las acciones cardiometabólicas, pero sí va a haber un efecto potente sobre depresión, un efecto potente sobre ansiedad. Olanzapina, muy recetado, antipsicótico atípico de segunda generación. Sí bloquea los receptores D2 como todos los antipsicóticos, pero tiene un efecto sobre el receptor 5-HT2A, 5-HT2C, donde esta inhibición de serotonina lleva a una liberación de glutamato
y nos va a llevar a mejoría de síntomas afectivos y cognitivos. Está incluso disponible en combinaciones de olanzapina y fluoxetina porque pues, se conoce que es una combinación potente. Efectos secundarios. Lo que lo vuelve prohibitivo el dar olanzapina con fluoxetina es el aumento de peso. De hecho, se sugiere que al paciente lo pesemos antes de dar olanzapina y 2 o 3 semanas después chequemos, porque hay aumentos de peso de hasta 2-3 kilos por mes, que pues, es altísimo. Recuerdo que en la clínica teníamos un paciente con retraso mental que estaba agresivo, agitado, golpeaba a la mamá, a los cuidadores. Le dejamos olanzapina para tratar el cuadro agudo. Empezó la pandemia y no volvió. Volvió 2 años después y como habías mantenido la olanzapina, no volvió a que se la quitáramos, pues ya había subido 57 kilos. Entonces, la olanzapina, excelente para el estado de ánimo, excelente para la ansiedad. Hay que tomar en cuenta el aumento de peso. Obviamente, sobre todo en pacientes con problemas del control de impulsos. Pero como cuadro agudo, se puede utilizar. Causa sedación. Ese efecto se da porque bloquea los receptores de histamina. Como hay efectos sobre receptores de adrenalina, puede dar mareo o visión borrosa. Aquí lo tenemos, el efecto fuerte sobre 5-HT2A. El efecto sobre los receptores de histamina nos va a dar que, pues sí, que el paciente duerma muchísimo. Cuando se bloquea el receptor de histamina, hay sueño y hay hambre. Entonces es complejo. Quetiapina, otro atípico de segunda generación, bloquea el receptor de 2, 5-HT2A. Puede aumentar riesgo de diabetes o dislipidemia, para nada como olanzapina, clozapina, que son como los reyes en el aumento de peso. Causa sedación, mareo ocasional. En la práctica clínica pasa mucho que son los medicamentos que más se recetan en dosis inferiores a las necesarias. Es decir, si yo quiero que mi paciente duerma, yo tengo un problema de insomnio. Para insomnio es tercera línea, pero se usa mucho. 50 miligramos. Si yo quiero usarlo como antidepresivo, tengo que llegar a 300 miligramos. Entonces es excelente como antidepresivo. Si yo lo quiero como antipsicótico, tengo que llegar hasta 800 miligramos. Y entonces, híjole, como antidepresivo es excelente, como sedante es excelente. Sí, el aumento de peso no es tan potente como la olanzapina, tenemos que monitorizarlo. Si no duerme con otra cosa, pues damos metformina, vemos cómo le hacemos, pero sí requiere un control. Las mismas dianas de tratamiento, receptor de 2, 5-HT2A, efecto histaminérgico, pero sí tiene este efecto de ricitos de oro, que a los 50 miligramos es hipnótico, es decir, a esa dosis, por afinidad de receptores, solamente va a actuar sobre el receptor H1. Como antidepresivo, que hay varias dianas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, tenemos que llegar a 300 miligramos. Y si queremos que sea antipsicótico, si queremos este efecto sobre el receptor de 2, tenemos que llegar hasta 800. Aripiprazol, agonista parcial de dopamina. A diferencia de los otros antipsicóticos, aquí si hay mucha dopamina en el espacio extracelular, la baja como todo antipsicótico. A diferencia de otros antipsicóticos, si hay poca dopamina, que es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer, de la motivación, sí aumenta un poco los niveles. Tiene mejora el efecto cognitivo sobre el paciente, sobre todo en esos pacientes que tienen una depresión, donde están como alentados, como distraídos, nos puede ayudar bastante. El bloqueo de los receptores dopaminérgicos de uno puede dar acaticia más que con otros antipsicóticos. La acaticia es esta inquietud motora, estas ganas de estar caminando, puede dar mareo y constipación. Entonces, pues bueno, las mismas dianas, hay más potencia en el agonismo, antagonismo de los receptores de dopamina. Y todos estos medicamentos ya están aprobados por la FDA como terapia de aumentación para el trastorno depresivo. Aripiprazol, olanzapina, quetiapina, incluso la quetiapina como monoterapia en la depresión bipolar, que es bastante difícil de tratar, pero la quetiapina
igual la podemos seguir usando en depresión unipolar. Por fuerza de la evidencia, pues en el trastorno de ansiedad generalizada, la quetiapina tiene mucha evidencia, en fobia social, en demencia, risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol. Y en depresión, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, muy buenas opciones. Entonces, las conclusiones: todos los antidepresivos son efectivos sobre síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, pero hay diferencias individuales en potencia, perfil de efectos secundarios y la tolerabilidad del medicamento. Cada paciente va a reaccionar diferente a un mismo medicamento. Tenemos que tratar de individualizar el tratamiento. Hasta 2/3 partes de los pacientes que reciben un antidepresivo van a necesitar ajustes de la dosis del antidepresivo, que subamos la dosis, que cambiemos de antidepresivo o que agreguemos un tratamiento antipsicótico. Y bueno, pues muchas gracias. Preguntas. Cuando estamos manejando las combinaciones, hablando de quetiapina en este caso, ¿qué tiempo sería el ideal de manejar la combinación del antidepresivo más el... La idea es que yo agregue un antipsicótico, o sea, el que yo decida, quetiapina está bien, que una vez que el paciente me diga, ya doctor, ya me siento al 100%, empezamos a contar 6 meses y suspendemos. Y yo he notado que algunos psiquiatras prescriben mucho aripiprazol en los abuelitos, en mayores de 75 años, para el control de la depresión y de la ansiedad que comienza a ser a desaparecer. ¿Por qué lo eligen? Porque la quetiapina aumenta el riesgo de caídas en adultos mayores. Entonces, la quetiapina es excelente, pero pues se puede caer el viejito. ¿El qué? En adultos mayores con depresión, hay quienes cogen más aripiprazol que quetiapina. Es como un arma de doble filo. El aripiprazol, muy seguido, sobre todo a los adultos mayores, les causa acaticia, rigidez, efectos extrapiramidales, pero la quetiapina puede hacer que se caigan. Entonces tenemos que escoger adecuadamente. Ahora también, los adultos mayores son más sensibles al antipsicótico. Hay que reducir la dosis de antipsicótico que les damos. Doctor, en algunos pacientes que sufren de ansiedad y depresión caen en el abuso de drogas, están metiendo cristal, piedra y mil cosas. En esos casos, ¿cómo se tiene que manejar cuando ya vemos que tiene depresión y aparte es adicto? Siempre, o sea, de ley hay que dar un antidepresivo. Una, porque la depresión puede ser causal. Otra, porque por el consumo puede estar deprimido. Y otra, porque aunque no esté deprimido, en cuanto le quitemos el consumo se va a deprimir. Entonces, a todos tenemos que darles un antidepresivo de base. Y después hay que distinguir qué es lo que nos está llevando al consumo. Si es un problema de control de impulsos, puede ser un antipsicótico, pero muchos casos de consumo tienen comorbilidad con déficit de atención. Entonces, todo paciente consumidor, pruebas para TDA, porque muy frecuentemente hay un control de impulsos deficiente y que tenemos que mejorar. Entonces, pues hay que individualizar el caso. Ahora, a la hora de dejar de tomar, de consumir, pues viene lo que viene el craving, este deseo de seguir consumiendo. Los antidepresivos son eficaces, pero en proporción diferente. El que ayuda mucho es la mirtazapina, sobre todo en caso de alcohol. La mirtazapina es excelente para el craving y además los hace dormir, porque a veces cuando recaen es cuando son las 2 de la mañana y tienen insomnio y empiezan a tomar para relajarse. Entonces es diferente para cada paciente. Doctor, otra pregunta. Claro. Por ahí en alguna ocasión en una plática que tuvimos también con un médico psiquiatra, recomendaba la toma de los antidepresivos acompañados de café, pero he estado tratando de buscar alguna relación, pero no he encontrado nada. Yo también una vez lo escuché una vez y dije, pues igual estoy atrasado, ¿no? Me puse a estudiar y no hay nada. Sí, no. Ajá. Inclusive le dije a una paciente que lo probara y me dice, doctor, usted es un excelente médico, me siento súper bien tomando, pero no encontré nada. No, incluso pues, híjole,
Con la prevalencia de gastritis que hay en México no lo consideraría. Pero hay como muchos consejos off-label, o sea, como que se pasa a la gente que son útiles. Por ejemplo, los pacientes que tienen náusea con antidepresivos, una vez un paciente me dijo, encontré en un subreddit que si me lo tomo con Yakult no me va a dar náuseas. Y pues yo no sé si es placebo o qué, pero esa recomendación es algo y me funciona, pero no es algo que yo daría en una plática, pues, o sea, no hay evidencia. La combinación con los que ahora les decimos psicobióticos, ¿cuál sería el probiótico ideal para manejar el paciente? Pues bueno, pues estando aquí en la casa, pues Mogbio, la verdad es que el Lactobacillus sp sí es muy potente sobre ansiedad y depresión. Lo que va a notar primero el paciente es como esta capacidad de dormir más y que el sueño sea reparador. Entonces como que sí ayuda bastante. ¿Y qué pruebas nos recomendaría para sacar un test de TDA? Pues está la prueba MOXO, están pruebas neuropsicológicas. Si no tenemos como alguna definida, lo mandamos con alguna neuropsicóloga y hay varias pruebas que ellas hacen, que es el Stroop, hay varias. Pero si nosotros o el paciente no quiere ir con otra psicóloga, si nosotros somos lo que hay, la escala, hay como varias escalas de TDA que se pueden utilizar. En general hay que buscar las que sean de 360 grados. Le damos una al paciente, una al familiar, y si está en la escuela, pues también le damos otra para los profesores. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Todos tienen cierta acción sobre el receptor de histamina. Por la misma depresión, pues el metabolismo está bajo. Hay una variedad de factores. Por ejemplo, con la mirtazapina no alenta el metabolismo, pero los pacientes lo que me dicen es que empiezan a comer y que nunca se sienten llenos, que siguen como comiendo. Pero la mirtazapina sí inhibe muy fuertemente al receptor de histamina. Por eso es que da tanto sueño. Hay algunos antidepresivos más nuevos con los que pues no se ve este efecto, ya son de nueva generación, agomelatina, vortioxetina, o sea, nos estamos moviendo ya a las nuevas generaciones. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a darle un reconocimiento al doctor por su excelente ponencia. Es un reconocimiento que tiene valor curricular. Muchas gracias. Avalado por nuestro Colegio de Médicos y de Muchas gracias. Gracias a ustedes.